Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Arleco Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al viernes 14 de febrero del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Castilla, está Rosita, los demás hermanos de la comunidad, cordialmente invitados todos a que nos acompañen siempre en los grupos de oración. Y con respecto a este video, los invitamos para que lo compartan, lo repliquen, le den like, se suscriban al canal de YouTube, para que les vaya llegando y para que ustedes puedan compartir a sí mismo el video con muchos más hermanitos. Bueno, mis hermanos, no siendo más, los invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, Rosita. Vamos a orar en el nombre del Señor. Muy buenos días y un cordial saludo para hoy. Dios nos bendice grandemente. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Papito Dios. Te damos gracias por estar aquí, por estar el día de hoy con nosotros, por poder compartir esta palabra, este desayuno agradable que tú nos das todos los días, Señor. Gracias, Papito Dios, por todas las familias que nos escuchan, los de la sala, sus familias, los hermanitos, todos. Padre Santo, ayúdanos a que podamos abrir esos oídos, a escucharte, a poder entender tu palabra, poder llevarla a nuestro corazón y que nos quede, así sea una palabrita, Señor, con tu Espíritu Santo que nos ayude para poderla poner en práctica y poder tener estas 24 horas y con los que nos encontremos poderla compartir. Gracias, mi Señor, porque tú eres grande, maravilloso, tú eres grande y bondadoso. Gracias por tu amor que nos das todos los días, mi Señor. Muchas gracias por todo lo que nos regalas, todas esas bendiciones, todos esos regalos que a veces no nos damos cuenta ni te agradecemos, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, para ti la honra y la gloria. Amén. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos: teníamos que anunciarlos primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero, proclamad el Evangelio. Amén. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias,
y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decirles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos minuticos para que esa palabra del Señor nos quede como en nuestra mente, esa palabrita, y podamos compartir ahorita lo que el Señor nos quiere que hablemos, que quiere que nosotros hablemos. ¿Quién quiere empezar? Celina Rosita. Adelante, Miseli. Gracias. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos nuestros hermanitos que son perseverantes en esta escucha diaria. Bueno, hoy encuentro algo maravilloso, dos reflexiones, una en la primera lectura a través de lo que nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles y la otra reflexión que se asimila a la primera lectura aquí en el Santo Evangelio. ¿Qué nos está invitando? El Señor, en medio de su generosidad, nos está diciendo y nos está invitando a cómo compartir la palabra del Señor. ¿De qué manera nos vamos a formar? ¿Cómo la vamos a, a recibir, por decirlo de alguna manera? El Señor está eligiendo aquí a aquellas personas y nos pone este mandato, pero a todos, no solamente a unos pocos, a todos. Pero aquí el Señor nos está invitando a los primeros, cómo el Señor fue conformando esa comunidad de sus apóstoles. El Señor les iba dando como instrucciones, aquello bonito que decía como que vayan, desen de corazón, entren en tal lugar, hagan tales circunstancias. Qué bonito cuando el Señor nos enseña a valernos por nosotros mismos y a desprendernos de todo lo que tenemos, todo lo material. ¿Por qué nos invita el Señor a esto? Porque aquí es donde está la fe que nosotros y la confianza que depositamos en el Señor, porque sabemos que todo saldrá bien con el respaldo del Señor. Esto se asimila como cuando vamos nosotros en misión a los sitios donde nos invitan. Qué maravilloso cuando encontramos personas que son, que reciben, como se dice, esa visita, esa proclama. Qué bonito cuando nosotros nos sentimos agradados, pero también como nos dice aquí el Evangelio, si nos rechazan, un rechazo duele. Claro que un rechazo duele, pero el rechazo no es para nosotros. El rechazo no lo hacen a nosotros, pero es para el Señor. Nosotros somos su instrumento. Y aquí el Señor nos está enseñando. No hagamos, o sea, tampoco nosotros nos vamos a ir en contra de aquellos que no nos recibieron. Por el contrario, el Señor nos está diciendo, esa bendición que yo les he dado a ustedes para que la transmitan a donde vayan, pues devuélvanla.
vuelvan nuevamente hacia ustedes, recíbanla. Y más adelante el Señor nos pone en el camino esas esperanzas de nosotros poder compartir. Qué maravilloso, porque aquí la invitación que nos hace el Evangelio es abrir puertas, recibir la palabra, entreguen esa paz y sobre todo, esa es nuestra misión. A semejanza de aquí de la primera lectura de lo que nos dice Pablo, él nos dice pues que el Señor ha elegido para que ellos vayan a difundir la palabra del Señor. Pero él se da cuenta que al pueblo de Israel, a muchos de ellos, le es indiferente estas circunstancias. Los judíos, como ellos estaban más pendientes de los letrados, pendientes de los escribas, entonces no miran lo bueno y lo esencial de la palabra del Señor para poderla transmitir. Yo creo que aquí Pablo se siente también herido en el corazón, porque él siente que él también aborreció la palabra del Señor de esa misma manera. Entonces hay como una, digamos, retribución. Pablo acepta como con resignación esos hechos, pero asimismo se siente iluminado por el Espíritu del Señor. Vaya a donde aquellos gentiles, aquellos que no hacen parte del pueblo judío, ellos también son deseosos y necesitados de la palabra del Señor. Cuando una persona escucha que vamos a hacer una oración, vamos a tener una hora santa, vamos a, en un momento especial, qué maravilloso, porque nos sentimos regocijados por el Señor. Entonces, esas invitaciones, cuando nos hacen así como de repente, es tan maravilloso, y esto es lo que les está proponiendo Pablo a los gentiles. Reciban la palabra del Señor. Quizás también sea para aquellos que no hacen parte de pronto de nuestra espiritualidad religiosa como católicos, pero qué maravilloso uno encontrarse en esos momentos donde hay alguien que le invita a creer, a alabar y a glorificar al Señor. El Señor es igual para todos nosotros. Y por eso aquí nos lo dice el salmista: id al mundo entero y proclamad el evangelio. Esta es nuestra obligación, como también el pedido que el Señor nos hace. Seamos dádivos con el Señor, porque Él todo nos lo ha regalado y todo nos lo ha puesto en el camino para bien de nosotros y de los demás hermanos que nos acompañen. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Miseli. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Algo que le haya dejado el Señor de su palabra hoy. Rosita Graciela, Adelante, Gracielita. gracias. Bueno, acá una vez más nos deja ver la, la reflexión de que la gente se alegra al escuchar la palabra, al recibir la palabra de Dios. Acá Pablo y Bernabé, ellos están anunciando la alegría, la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Y ellos anuncian la palabra de Dios, pero algunos la rechazaban. Pero ellos seguían evangelizando, llevando su mensaje. Una vez más, muchos de estas personas lo escucharon y se alegraban por la palabra de Dios. Estaban anunciando y escuchando sobre cómo llevando la evangelización, llevando la palabra de Dios, llegamos a la vida eterna los que lo escuchamos, ¿cierto? También nosotros debemos de hacer lo mismo, debemos de evangelizar, también llevar este mensaje de alegría y tener ese sentido con esa esperanza y con ese amor de Dios. Recordemos en el Santo Evangelio donde nos dice que Él mandó, ¿cierto?, a estos otros evangelizadores, imagínense, de dos en dos a evangelizar.
Recordemos también esta palabra donde dice que la mies es abundante y los obreros son pocos. Entonces, muchas veces cuando nos vamos a evangelizar no encontramos muchos evangelizadores, pero acá Él nos enseña una vez más que vayamos, ¿cierto? Que evangelicemos, que no nos quedemos ahí con obreros pocos. Vamos a evangelizar, a llevar la palabra, el mensaje, la noticia que Él nos da cada día. Que donde lleguemos comamos de lo que nos ofrece, que no llevemos ni mochilas, ni llevemos nada en el camino, porque Él nos provee de todo. Entonces, ese mensaje es muy bonito. Él nos deja ver que, que donde lleguemos deseemos la paz para esa casa, la paz para el mundo, ¿cierto? La paz para todos. Que hagamos oración por los enfermos, por las necesidades que allí haya. Y lo importante más en estos detalles que anunciemos su buena noticia, que el Señor ya está cerca, el reino de Dios está cerca a nosotros. Entonces, eso es lo que Él quiere, que anunciemos siempre ese mensaje que el Santo Evangelio nos envía con el amor de Dios siempre y estemos siempre llevando la palabra. Hay muchas veces nosotros encontramos y hablamos de Dios primeramente. A muchas personas y a ellos les gusta escuchar esos mensajes. Tanto es que ellos dicen qué bonitas palabras, ¿cierto? Qué bonitos deseos que uno tiene para con las demás personas. Entonces, ese es el mensaje que Dios nos manda, a amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Gracias, Gracielita. ¿Alguien más? Sí, Rosita, muy buenos días. Dios te bendiga y Buenos días, Dios bendiga a adelante. todos mis hermanos. Eh, sí, nos habla de la misión aquí en la palabra. Nos habla de los de 72 y entre esos 72, cada uno de nosotros estamos ahí incluidos en ese servicio, en ese llamado que el Señor nos hace. Y, y siento yo aquí cuando Norman, cuando nosotros estamos en misión, que nos envía de dos en dos. Y yo creo que aquí es recordándonos la la unión, o sea que dos es apoyo el uno del otro. Y, y también nos recuerda la palabra que la mies es mucha y los obreros pocos. Cuando somos invitados nosotros a la misión, por ejemplo, Norman ve la gran necesidad y cuando vamos a la misión, también nosotros vemos la gran necesidad que hay en el mundo de que no conocen la palabra del Señor y quienes están dispuestos y que nosotros podamos tener esa capacidad, esa disposición para que nosotros podamos decir, sí, aquí estoy, envíame a mí, como lo dice el profeta, pero eh, también que nos invita, nos dice el Señor, las, las cosas que nos esperan cuando somos enviados, que no es fácil, pero yo creo que cuando tenemos la gracia del Espíritu Santo, cuando nos llenamos del amor, la confianza en el Señor y vemos nosotros lo que vivimos día a día, vemos los desafíos en medio de las adversidades, que nosotros, con todas las herramientas que el Señor nos ha dado, con ese llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros, pues somos llamados a hacer testimonio de amor del amor que hemos recibido y llevar ese amor a los demás. Sabemos que es el Señor quien cuando confiamos en Él, y nos entregamos a Él, pues no hay temor, no hay miedo en medio de todas las dificultades. Eh, yo creo que cuando también nos dice que no saludemos en el camino, no es eso. Nos está diciendo es que lo más urgente es la misión, no es pararnos a hablar, sino es a llevar la buena noticia, a mostrar la confianza que el Señor nos ha dado
y entregarnos a su divina providencia, a su amor, que Él es el que hace la obra y nosotros solamente vivir esa sencillez que hará en el Señor, vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere, confiando en Él. Y nosotros solamente ser testimonios de amor y paz. Eso es lo que el Señor necesita, que nosotros podamos abrir nuestros labios y llevar esa buena noticia. Cuando nosotros vivimos esa misión, la vivimos en comunidad, en iglesia, en equipo. No es uno solo, son muchos los que están ahí, esos obreros dispuestos. Así que el Señor nos dé la fuerza, la valentía, la gracia del Espíritu Santo para poder nosotros seguir, seguir ese llamado del Señor. Dios les bendiga, un feliz día. Gracias, Ruquita. ¿Quién más? Buenos días. Buenos días, Nancita, adelante. Bueno, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, incluso desde la semana pasada y estos días, entre la fe y las obras, yo siento aquí un llamado a esos otros 72. No solo el Señor conformó su grupo, digamos, su grupo base, como por decir, ponerle un nombre, ¿sí? De los 12, sino otros, porque quiere que seamos muchos. Y como lo han dicho, dentro de esos otros 72 estamos nosotros. Nos ha elegido, ha puesto su mirada en nosotros, nos ha elegido porque quiere contar con nosotros, porque confía en nosotros, nos forma. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice aquí el Evangelio y lo que hemos hablado estos días, basta mi decisión. Ahí es donde eso es el mensaje más grande que me da a mí el Señor hoy. El Señor me ha elegido, ha puesto su mirada en mí, me ha elegido, me ha formado, confía en mí, me envía. ¿Y yo qué hago? Voy inmediatamente o le pongo peros, o le pongo, o me enredo en situaciones. Ahí está la verdadera fe. Cuando vemos situaciones difíciles, la verdadera fe está en confiar y en saber y tener esa plena seguridad de que con quién estoy y quién es mi Señor y ver en las situaciones difíciles o en las situaciones del día a día, si no sean difíciles, pero que no quiero soltar, ver oportunidades de crecer y decidir a responder a este llamado e ir de verdad, de corazón, por decisión. Señor no me obliga, por decisión, ir al mundo entero y llevar el Evangelio. Mira la alegría que sintieron los gentiles cuando Pablo y Bernabé anunciaron el Evangelio también a ellos. Qué bonito que nosotros llevar esa alegría de la palabra de Dios, no llevarnos a nosotros, a muchos otros. Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias, Nancita. ¿Quién más? Dora, buenos días. Adelante, Dorito. Rosita, yo siento que, como lo acaba de decir Nancy, nosotros somos parte de los 72. A nosotros todos los días aquí nos educan y en nuestros grupos presenciales para comprender la palabra del Señor, para tratar de vivir en la rectitud como Él espera de nosotros. El mejor ejemplo, la mejor misión, se me ocurre en este momento, es nuestra propia vida, cuando hacemos ese cambio, esa transformación. Mis hermanos lo llaman el encuentro personal con el Señor. Pues yo no sé si será así o no, pero es como yo lo siento en este momento. Y que todos los que tienen que ver con nosotros, obvio, pues los más cercanos, que ven y sienten el cambio, o las personas desconocidas, que digan, oh, sí, qué persona tan agradable, qué manera tan bonita de comportarse, cómo habla de bien, qué sabias palabras. Pienso yo que nuestra propia vida es la mejor manera de evangelizar. No estoy diciendo con eso que nos volvemos santos de altar y ya no, pero el ejemplo arrastra. Cuando vean que primero, a ver, me pongo de ejemplo, que yo
bebiera mucho, o fuera una escandalosa, una grosera, o que no se me pudiera llamar la atención porque me dejaba regar como verdolaga en playa por defenderme si me sentía atacada, qué sé yo, más o menos así, y que ya después tenga una serenidad, una sabiduría para contestar, una tranquilidad hasta para vencer la agresión del otro sin callarse uno, porque no se trata de volverse tonto, sino de aplicar todo lo que el Señor nos va enseñando día con día, aprender a amarnos nosotros mismos, empezando por ahí, porque el que no se quiere, pues no puede querer a otro. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Gracias, Dorita. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a compartir lo que el Señor me... Yo empecé por el Evangelio que vemos, como han dicho las hermanitas, que ya el Señor no solo nombró a los 12, sino ya iban 72. Y esos 72 son muchos más porque pues cada vez va creciendo el mundo entero de personas, nacen, así como se mueren, nacen. Pues imagínese si uno ve que un sacerdote tiene mucha gente para poder evangelizar y no alcanza, pues imagínese que fuera el Señor solo. Entonces a eso nos incluimos nosotros, como decían los hermanitos, porque hemos aprendido de él en los grupos de oración, Norma nos ha enseñado muchas cosas. Entonces lo que vemos es de que así como estaban los apóstoles que entraban en la casa, que llevemos en la paz, no la discordia, no lo maluco, que les enseñemos que lo más importante, así sean las situaciones, las enfermedades, que podemos orar por ellos, sí, pero lo más importante es hacerles ver que es el amor del Señor, que el Señor siempre está ahí para sanarnos, para levantarnos, para ayudarnos en todas las dificultades, que Dios nos ama tanto y es infinitamente y desinteresadamente su amor, que Él no dice, no, si tiene que pagarme algo, darme algo, si no, yo no le ayudo. No, el Señor no dice eso. Entonces, que es ese amor tan grande que nosotros somos ciegos y sordos y todo y no escuchamos ni lo vemos y el Señor siempre está ahí. Él no es que solamente un rato ni no. Y eso me lleva a la primera lectura que por lo menos estaba como Pablo y Bernabé. El Señor los envió y como ellos le dijo a los judíos, que a los primeros que tenía que predicarles eran los judíos. Pero ¿qué sucedió? Pues ellos se consideraban como indignos. ¿Y cuántos de nosotros no nos pasa eso? Que nos consideramos que pecadores, que no, porque yo ya soy pecador y que eso ya, yo qué. No me hable del Señor, que yo ya, imagínese, yo ya estoy viejo y he cometido muchos errores. Y se cargan eso como el mendigo, pero no se ve que el Señor todo eso, ¿no? Él murió en la cruz para perdonar nuestro pecado, resucitó y está ahí para tener la fuerza, darnos con su espíritu esa fuerza que nosotros no tenemos para poder salvarnos y ni siquiera lo notamos. Entonces, que trabajemos y escuchemos de verdad ese mensaje del Señor, que también así como Bernabé y ellos él les dijo que lo puso para los gentiles que fueran esa luz, nosotros que somos la luz para los más cercanos, como dijo Dorita, nuestras familias, donde vayamos, porque nosotros diario nos encontramos con personas y familias enteras que muchas veces llevan como eso, que ellos no se creen dignos de ni siquiera de ir a la iglesia, que es que porque son no sé qué pecadores y que ellos yo no voy, o que son, que ellos no creen. Entonces no es eso, es de creer al Señor, de ver que así como Pablo y Bernabé, que no nos cansemos, así nos rechacen, así lo que sea, pero que insistamos porque es la única salvación y la única eh, situación, digamos, para poder ver la luz del Señor, así como esos gentiles se alegraron, que también podamos nosotros cada día hacer esa luz y ese renacer con el Señor, que es la mejor noticia que podamos escuchar, ponerla en nuestros corazones para vivir la vida con sentido, con alegría,
porque la verdad es que así puedan haber muchas cosas que tenga que hacer el ser humano, pero si no tiene Dios en su corazón, va a estar siempre vacío. Entonces, es de tener esa el primer lugar, porque eso es como la semillita, también digo yo, que así como el sembrador que regó la semilla, así no caiga todo en tierra fértil, pero algo se queda por ahí y esa persona de pronto va a escuchar y va a decir, ah, sí, y entiende para que pueda amar al Señor. Que seamos la mejor noticia de todos los tiempos, para que la alegría y la esperanza inunde sus corazones de todas las personas que por lo menos podamos hablar del Señor, que algo les quede, que así no sea que nosotros, porque uno quiere es que la persona viva bien, que se convierta, que digamos que tenga como esa capacidad de decir, yo amo al Señor, yo estoy con el Señor, pero si no lo siente en su corazón y solamente se va así como las semillas, pues no, pero algo les debe quedar entonces, como como el Salmo, que dice, alabad al Señor todas las naciones, que es lo más importante, que le demos esa alabanza, que seamos felices, que si escuchamos la palabra del Señor, que no nos dé aburrimiento, que, ay, no, yo no quiero que van a la iglesia y quieran salirse, no, porque el Señor es nuestro camino, nuestra salvación, que, que así como nosotros nos pasó en un tiempo, yo creo que uno tiene como esa falencia espiritual, digámosle, entonces que no nos pase que ahora sabemos del Señor, entonces que perseveremos y sigamos de verdad agarrados de la manito del Señor, que lo podemos hacer y así vamos a ser más felices todos. Amén. Normita, por favor. Gracias, Rosita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. La semana pasada la liturgia nos venía hablando sobre la fe. El domingo la liturgia nos hablaba sobre la misión también de ir a predicar el Evangelio. Y esta semana la palabra nos ha hablado de las obras de Dios. Yo podría tomar la liturgia tal vez de dos maneras. Uno, la fe, la experiencia de Dios, la experiencia de conocer a Dios, de sentir a Dios, de vivir a Dios. Es para compartirla. En otra parte de la Biblia dice el Señor, no se prende una lámpara para colocarla debajo de la mesa. Entonces, sino para colocarla en alto. La fe es para compartirla. La fe no es para guardársela. La fe no es para esconderla, para taparla. Pero cuando se comparte la fe, ¿qué es lo que se comparte en realidad? Pues lo que se comparte es lo que Dios ha hecho en mí. Hay una canción muy bonita del grupo Alfareros que es católico. Y dice eso, mira lo que ha hecho en mí, mira lo que ha hecho en mí, mira lo que ha hecho en mí. Y la cantante cuenta y como que enumera, Él me salvó, Él me sanó, Él me liberó, Él me levantó, Él me restauró. Cuando un católico, cuando un cristiano, cuando un creyente evangeliza, muchas veces creemos que es repetir un libreto. Coger una cartilla y decírsela a los demás y ya. Cuando en realidad lo que el cristiano hace es compartir su testimonio de vida, su experiencia. ¿Y cuál es esa experiencia? Pues la obra de Dios en mí. Puede haber personas que la reconozcan, como decía Dorita. Puede haber personas que no la reconozcan. Habrá personas que digan, oiga, ¿cómo ha cambiado fulano de tal, fulana de tal? Habrá otros que digan, no ha cambiado. Pero no por eso debemos de callar, decía Nancy. No por eso debemos de guardárnosla. Porque es que cuando uno evangeliza, uno no está hablando de uno. Uno no está hablando, yo no estoy hablando de mí, de lo que yo he hecho.
de lo que yo soy, de lo que yo he logrado, de lo que yo he alcanzado, de lo que yo he prosperado, de lo que yo he... No, no estoy hablando de mí cuando yo evangelizo. Hablo de lo que el Señor ha hecho en mí, de sus obras poderosas, de sus obras portentosas. Las almas humildes, las almas nobles, las almas sencillas, las almas abiertas, las almas dispuestas, se alegrarán con el mensaje. Fíjense ustedes que Pablo y Bernabé ya estaban como molestos, ¿no? Estaban como enfadados con los judíos. Les habían predicado, les habían hecho milagros. ¿Qué no habían hecho? Les habían explicado las escrituras, se las habían expuesto, se las habían desmenuzado, le habían puesto salsa de tomate, le habían puesto salsita, le habían puesto salecita. ¿Qué no le hicieron Pablo y Bernabé a los judíos para que recibieran el mensaje? Y los judíos, orgullosos, necios, soberbios, creídos, engreídos, no querían aceptar el mensaje. Les costaba, pero ¿cómo es que Jesús es el Mesías? Pero ¿cómo es que ustedes van a cambiar nuestra doctrina y nuestras leyes y nuestros mandatos y todo esto y nuestro culto y nuestras tradiciones religiosas? ¿Cómo es que la van a cambiar por eso? Por un tipo que fue muerto en una cruz, vergonzosamente asesinado. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, que para los judíos Jesús crucificado era una vergüenza. Mientras que para nosotros es poder de Dios. Nosotros sabemos que en Jesús Dios ha hecho todas las obras maravillosas. Que por el nombre de Jesús nosotros hemos visto la gloria de Dios. Claro que lo hemos visto. Pero a los judíos no les bastó, no les fue suficiente. Mis hermanitos, en la vida siempre nos vamos a encontrar con personas a las que Dios no les es suficiente. Dios no les alcanza a llenar. Son tan grandes, son tan importantes, son tan vastas, que para ellos Dios es una minucia. Las obras de Dios, la creación de Dios, el universo entero para ellos pues no es nada. Entonces, Pablo y Bernabé toman una decisión muy bonita, muy valiente. Y es, si aquí no nos escuchan, si aquí no hay un corazón dispuesto, si aquí no dan fruto, abramos caminos nuevos. El don de la multiplicación, el don de multiplicarse, el don de la Escuela de Evangelización San Andrés, el don de la renovación católica carismática, el don de la multiplicación, el don de los misioneros. El misionero, cuando le tiran en la nariz una puerta, se va y toca la otra. El misionero, cuando le cierran las puertas en un lugar, va y abre otras puertas. El misionero no por eso se deprime, no por eso se desgasta, no por eso se cansa, no por eso se amarga, no por eso nada. No, el misionero va es como el elefante, para adelante. Entonces Pablo y Silas dicen, teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, a los judíos, pero como ustedes no la quisieron recibir, no se consideran dignos de la vida eterna. Dura esa palabra, ¿no? No se sienten dignos, no se creen dignos de la palabra de Dios, de la vida eterna. Pues nos vamos a dedicar a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. O sea, esto tampoco es solamente un invento de ellos, un arrebato de ellos, una pataleta de ellos. No, 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 no. No, vamos a abrir caminos.
Vamos a ir a los gentiles. Y toman, entre comillas, una palabra, una frase que recibieron de Dios. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleve la salvación hasta el confín de la tierra. Oiga, qué chévere que todo miembro de Fuentes de Misericordia colocara esa frase bien grande por ahí en la sala de su casa. A Edwin, que tiene la idea de trabajar en la sublimación y estampando camisetas. Edwin, ahí está una buena frase para una camiseta. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleve la salvación hasta el confín de la tierra. Hay gente que coloca frases muy bonitas en los estados de WhatsApp o ahí en sus redes. A ver, alguien que sepa hacer eso. De pronto Martica nos puede ayudar a hacer un póster bien bonito donde diga, yo te he puesto como luz de las naciones. Para eso te bauticé, para eso te llamé, para eso te escogí, para eso te elegí, para eso te sané, para eso te salvé. Para que lleve la salvación hasta el confín de la tierra. Y aunque de pronto a los judíos no les alegró mucho la noticia, a los gentiles, como ustedes ya lo recalcaron, les alegró demasiado. ¿A cuántas personas les hemos llevado alegría, mis hermanos? Tal vez aquí en este medio no lo he compartido, en los grupos de oración sí lo compartí. Pero en la misión de diciembre, haciendo el visiteo casa a casa con Amanda, que me estaba acompañando, que me estaba guiando en el visiteo casa a casa, me encontré con una señora. O bueno, llegamos a la casa de una señora y la reacción inicial de la señora a mí me asombró, a mí me asustó tal vez, porque lo primero que yo vi fue que la señora como que se me abalanzó como que a tratar de abrazarme. Se me hizo rarísimo. Amandita pues hizo la tarea, me presentó, mire, él es el misionero que viene de parte de la parroquia. Y la señora le responde, sí, yo lo conozco a él. Y yo, ¿me conocí? Y entonces le compartió a Amanda que hace un tiempo, un año y medio, no sé cuánto, ella iba llorando muy triste, montada en un jeep, en un UAS, esos carros transportan a la gente en las veredas. Yo también iba ahí, yo iba para el pueblo a comprar unas cosas de mi aseo personal y la vi llorando y pues no me aguanté, digámoslo así, le dije, disculpe, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Se le puede servir en algo? Y ella lo único que me dijo era que su mamita acababa de morir. Y yo, pues, ¿qué hice? Hice lo que la palabra de Dios nos enseña, o lo que a mí me ha enseñado y me ha mandado y me ha dicho, te mando a ellos para que les abran los ojos. Hechos capítulo 26, verso 18. Y le hablé de la vida eterna y le hablé de Jesús y le hablé de la salvación. Y bueno, lo cierto fue que ahorita en diciembre, cuando nos encontramos con esta señora, nos compartía, muy linda ella, Lina, si no estoy mal, no, bueno, que Gira, que cómo le cambió la vida ese momento, cómo le cambió la vida, cómo le transformó la vida. Y nos decía que precisamente en esos días ella estaba orando y le estaba diciendo al Señor, mándame a alguien como ese Señor que me mandaste el día que mi mamá murió. Y por eso, creo que fue el día anterior que ella le había pedido al Señor, y llego yo el día siguiente, wow. Y la reacción de ella fue de una alegría impresionante. Oiga, ¿será que nosotros hemos calculado el bien tan grande que podemos hacer? Yo creo que una persona que no ha ido a misionar no sabe y no me entiende lo que le estoy diciendo. No nos alcanzamos a imaginar, no calculamos la alegría que producimos en los demás cuando compartimos las obras de Dios por la fe que el Señor nos ha regalado, por la fe que el Señor nos ha dado. Cuando uno lleva la palabra, cuando uno lleva el mensaje, uno también termina siendo muy feliz, uno también termina muy contento,
Uno termina queriendo que casi que no terminara la misión. Uno quisiera poder quedarse para seguir trabajando, para seguir visitando, para seguir orando por los enfermos, para seguir evangelizando. En conclusión, para seguir llevando la buena nueva de las obras salvíficas de Dios. Entonces, la semana pasada se nos hablaba de una fe salvífica de alguna manera, y esta semana se nos está hablando de unas obras salvíficas, y son para compartirlas, no son para guardárnoslas. Si a algún hermano le llega este audio, si a algún hermano le llega este mensaje, usted cree ser una persona muy bendecida y usted cree ser una persona de mucha fe y muy buen católico y muy buen cristiano, pero usted no ha ido a misionar, mi hermano, déjeme decirle, a usted le falta el 99% del camino por recorrer. Todavía le falta mucho por hacer. Y como ayer lo decía, si no estoy mal, Dorita, o nos salvamos en racimo o no nos salvamos. Usted no puede llegar al cielo diciéndole a Pedro, uy, Pedro, yo vengo acá porque es que Dios a mí me hizo una mano de milagros. Como lo compartía este fin de semana en el retiro de Vida Nueva que pudimos predicar este fin de semana que pasó. ¿Usted cree que porque Dios le ha hecho muchos milagros es que es porque usted es muy bueno o porque usted tiene mucha fe? Mi hermano, déjeme decirle que si Dios a usted le ha hecho muchos milagros, lo que usted tiene es una deuda impresionante, inmensa con el Señor. No alardee de a mucho de todos los milagros que Dios le ha hecho. Si usted no lo hace para predicar, para compartir, para salvar almas, para traer almas al reino de Dios, no alardee de a mucho. Porque cuando llegue al cielo lo que se va a encontrar es una deuda impresionante. Si va a alardear de los milagros y obras extraordinarias que el Señor ha hecho, hágalo misionando, hágalo predicando, hágalo alcanzando almas y salvando almas para el reino de Dios. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Papito Dios, por esa palabra tan maravillosa que nos diste hoy, Señor. Gracias porque ese desayuno enriquecedor, mi Señor. Bendito seas por todos los días que tú nos ayudas para sostenernos estas 24 horas. Y te pedimos, Señor, nos ayude a poner en práctica tu palabra en todos los hermanitos que nos encontremos, donde vayamos, donde estemos, con los que nos encontremos diario, Señor, para que siempre sea esa reconciliación, en la justicia, ese amor, esa salvación para todas esas almitas que muchas veces pensamos que no, que como esos gentiles que digo, como esos judíos que no pensaban que ellos se podían salvar y que ya no, pero es al contrario. El Señor es grande, misericordioso, maravilloso. Entonces, gracias, Papito Dios, por todo lo que tú nos ayudas, por siempre estar ahí con nosotros y que no nos deja solos. También la mamita María, que ella es un ejemplo para nosotros, ella nunca se cansa, ella siempre también está ahí y con ella que nos ayude a tener esas fuerzas. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con alegría anunciemos hasta el confín de la tierra el mensaje de amor y de salvación. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo que no nos cansemos, que siempre hablemos del Señor. No importa si no nos ponen mucho cuidado o lo que sea, pero el Señor es el que hace la obra y no nosotros. Amén. Que con la ayuda del Espíritu Santo tengamos la certeza de la misión que Dios nos ha puesto y a través de nuestras obras, de nuestras misiones, demos testimonio de esa fe y de esta manera no detenernos, sino llevar la palabra de Dios por todas partes. Amén. Amén.
Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Amén. Señor, que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invitación para esta tarde al Santo Rosario a las 3 de la tarde, que todos se pueden conectar. Ahí se ora por un motivo diferente todos los días, entonces pueden poner sus peticiones también para poder orar por eso. Y también invitación a los grupos presenciales que estamos de lunes a sábado en diferentes partes. Ahí los lunes en Subia, Fusagasugá, los martes en el Ricaurte, miércoles en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, viernes en La Arbolizadora y en Bosa. Los sábados en el norte, entonces hay muchos sitios que se pueden pues encontrar y pueden ir para aprender más del Señor. También hay un teléfono que si necesitan más información, bien pueden llamar y preguntar. También agradecer a todos los que puedan tener sus aportes, esa ofrenda que pueda, así sea pequeña, grande, es de gran ayuda para la comunidad. Entonces, mil gracias y que el Señor los multiplique enormemente. En Alnequi de Milena Bermúdez al 301-551-2161, ahí lo pueden hacer. También mañana otra vez a las 8 de la mañana nos encontramos para pues, seguir viendo ese desayuno agradable que el Señor nos da todos los días. Entonces, invitación para mañana a las 8 nos encontramos aquí. Muchas gracias a todos y un bendecido día para todos.